Cabimas en Positivo llega a ustedes gracias a la cortesía de Audio Pro, sonido, tarima y ensayo. Doctora Marina Marín, urólogo, cirujano, sexólogo, Centro Clínico Cabimas. Indulsa, insumos, dulces sabores, tu mejor aliado. Maxi Frutas, frescura que se nota. Nexus Motors, donde la potencia se ensambla. Barbería José, estilo y tradición. Proquímicos, calidad que limpia tu hogar. Cabimas en Positivo. Nuestro primer proyecto tenía que ser en Venezuela y sin duda alguna tenía que ser en Cabimas. No solo porque es el lugar que nos vio crecer, sino también porque fueron las personas de Cabimas quienes inspiraron esta historia. Nos acompañaron en el proceso y al final le dieron vida a muchos de estos personajes. Hoy Cabimas y su gente quedará para siempre inmortalizada en el cine, con sus paisajes, su belleza y su calidez, porque no hay mejor lugar para el despertar que la tierra que te enseñó a creer. Bueno, todo esto, desde muy chamo, pues siempre me ha gustado la música, ¿no? Yo creo que desde niño. Participé en muchas agrupaciones cabimeras. Recuerdo que estaba muy niño cuando mi sueño era cantar en un mariachi. Y bueno, y tuve la oportunidad gracias a mi papá, ¿no? Que era como que ese motor allí. Y estuve cantando con el Chino Medina muchos años con su mariachi, ¿no? Gato Mojado, José Luis Mora, con el mariachi Mexicol. Pasé también por las filas del maestro Chico Costero. Y en todas las fiestas pues siempre estaba presente, pendiente para cantar La Mochila Azul, ¿no? Comencé con la música, pero la misma música ya, digamos que ya más chamo, más joven, ¿no? Entrando ya en mi etapa de adultez, pues me lleva a conocer la producción audiovisual porque yo mismo comencé a fabricar mis propios videos. Tú vienes a pedirme que cante una canción que hable de las cosas que yo tengo guardadas aquí en mi corazón. Y eso pues no teníamos el recurso para crear un videoclip, nosotros lo hacíamos. Y eso pues me llevó a conocer la herramienta de la producción audiovisual, ¿no? Empecé a jugar a ser director. Que a veces no me deja revisar bien mis cuentas y ver en dónde estoy. ¿Cómo será de triste esta canción? Estamos hablando de, hace muchísimos años, quizás, no sé, me atrevería a decir hace más de 20 años, tal vez. Y bueno, comencé a hacer videos y luego Necesito Bueno y empezamos con las agrupaciones de que Cabimas a hacer los propios videos. Tú te entregaste mansamente con tu cuerpo y con tu mente a nuestro amor. Y la herramienta pues cada día se empezó como que a formar más. Pero nunca me veía en ese tiempo como que dedicado de lleno al medio de la producción audiovisual. Y no fue sino hasta que me fui en el 2014 a Panamá y me fui atrás de un proyecto musical que no funcionó. En ese momento estábamos siendo perseguidos, ¿no? Por una institución que no quería que la parte artística de los venezolanos, los latinos, y eso nos empezaban a sembrar un miedo bien fuerte allá. Era 2014 y yo dije, no, ni broma, yo agarro mi herramienta audiovisual, yo me llevé mi camarita y comencé a hacer video. Y así fue que me empecé a ganar la vida, porque ese proyecto que me lleva a Panamá no era real. Y entonces, bueno, me fui tenía como que las tablas en la cabeza. Pero la producción audiovisual o esa herramienta que tenía de hacer videitos, en aquel momento Instagram o estas cuentas, ni siquiera permitían videos de 15 segundos. Entonces, eso me llevó a desarrollar aún más. Al cabo de unos meses, con un amigo que conocí, hicimos una compañía, Hapai Film, y bueno, la compañía creció. 15, 16, 2017, nos convertimos en una gran productora, una productora ícono a nivel regional, ¿no? A nivel de Centroamérica, trabajando para marcas importantísimas. Y ese juego de ser director como que se empezó a poner más serio.
a pesar de que mis conocimientos seguían siendo empíricos, porque yo no había pasado por una escuela, yo no era profesional en el sentido de que me había graduado ni nada por el estilo. Sí era profesional por la calle, ¿no? Por el trabajo de la calle y porque de cierto modo me empecé a topar con personas que sí tenían mucho conocimiento y estas personas pues me empezaron a brindar todas estas herramientas. En el 2019 ya me había apartado de la música, había decidido alejarme de la música porque quería incursionar de lleno a la parte de producción audiovisual, pero quería conocer el cine, porque había una intención muy grande en mí de contar historias, como las contaba. Yo siempre soy compositor, ¿no? Y me encantaba contar mis historias a través de las canciones. Y siempre había como que esa necesidad, esas ganas de contar historias. Y es cuando yo a través de un proveedor que teníamos nosotros allá en Panamá, en la compañía, ellos eran un rental muy grande en Latinoamérica y me avisan de que están dando unos diplomados para ingresar a un grupo de estudiantes a trabajar con un proyecto que tenía que ver con Netflix y con Universal. Bueno, no fue sino en el 2019, finales de 2019, cuando recibo la noticia de un amigo que ellos eran proveedores de nosotros en la compañía audiovisual que teníamos en Panamá, y me avisa de un diplomado que van a hacer un grupo de estudiantes que quieren formar de manera profesional para formarlos como directores de fotografía. Y esto era un programa que venía sostenido porque ya ellos eran el rental en Latinoamérica de las plataformas de Netflix y Universal, ¿no? Entonces estos profesores que iban a dar esos diplomados eran los profesores o los directores de fotografía de estas grandes series latinoamericanas, ¿no? Muy conocidas. A mí me tocó, en mi diplomado me tocó el profesor Lucas Cristo, quien tengo que agradecerle muchísimo porque en Latinoamérica se convirtió en mi mentor. Lucas hizo La Reina del Sur, El Patrón del Mar, hizo cualquier cantidad de series y películas famosas. Las tetas de mi madre, una de las películas que más me encantan. Me fascinó tanto esa película que empecé a seguir al director y me lo conseguí justamente en clases en la escuela donde me formé en España de manera impresionante. Ahí estaba él. Bueno, entonces fue cuando comencé a estudiar y me enamoré de lleno del cine. O sea, ahí fue mi encuentro, mi primer encuentro con la cámara, como director de fotografía. Me formo como director de fotografía y eso me permite aún mayor conocimiento, esta vez ya más a nivel profesional, y es cuando yo emito una carta porque quería más, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuáles son las mejores escuelas? ¿Dónde están las mejores escuelas? Porque yo me quiero formar y como yo me quiero ver en las pantallas de Netflix y yo quiero que mi nombre aparezca ahí. En aquel momento había una serie que se llamaba Perdida, que era de la misma plataforma Netflix y era una colaboración española-colombiana, y yo empecé a buscar al director de fotografía, se llamaba Jesús Haro. Yo me recuerdo que yo anoté eso y lo busqué por Instagram y le escribí. Pero antes de escribirle, ya yo había emitido la carta a la escuela TAI, la escuela del Rey Carlos, que era una de las escuelas más top, ¿no? De las escuelas principales de cine de España. A la semana o al mes, no recuerdo muy bien, yo estaba estudiando y recibo una carta por parte de ellos donde me dicen, mira, hemos visto todas las cosas que tú haces, porque ellos te piden evidencias, ¿no? Si eres director, bueno, envíanos todas las evidencias y cuéntanos por qué quieres estudiar con nosotros. Y ahí yo eché mi cuento, todo lo que había pasado en Panamá, todo lo de donde venía, del mundo de la... Y ellos me dicen en la carta, me dicen, bueno, mira, estás admitido para concursar, para ser parte del máster de fotografía, de dirección de fotografía de este año. Y wow, y era maravilloso porque éramos solamente 14 estudiantes a nivel global, y estar dentro de esos 14 estudiantes, el tema era que no tenía el dinero, que era muy costoso. Yo en ese tiempo no tenía las posibilidades económicas, y recuerdo que me llama una agente de la escuela para contarme de que no perdiera la oportunidad. Me decía, mira, es que de ahí vas a salir trabajando, tú no te imaginas la oportunidad que te están dando de solamente de entrar en la universidad. Y le dije, pero ¿cómo hago? Si es que no tengo dinero, es mucho dinero, y además yo tengo una familia, o sea, yo vivo en Panamá, yo no puedo. No había llegado la pandemia en ese momento. Lo cierto es que, bueno, a las 2 semanas me vuelven a llamar y me dicen, mira, queremos proponerte una beca de trabajo, de que trabajes con nosotros en la universidad y nosotros vamos a cubrir parte de tu matrícula. Bueno, y eso fue una felicidad tan grande, porque ahí sí vi las posibilidades y dije, bueno, me voy a España. En ese tiempo yo todavía estaba casado y le dije a mi familia que nos íbamos. Llegó pandemia,
2020, ahí es cuando yo me voy ya con la preparación de Colombia, llamo a mi profesor de Colombia, me lo llevo a Panamá a hacer mi primera obra cinematográfica con una cámara que me financiaron de cine ya profesional, y hice mi primera obra, un documental maravilloso, La Reina y su vestido. Ya yo tenía comunicación con Rebeca, ya yo estaba trabajando con Rebeca, porque Rebeca me escribía parte de los spots, los comerciales que hacíamos para grandes empresas, Copa, cualquier cantidad de compañías importantes. Ya Rebeca estaba, ya nosotros estábamos enlazados. Lo que no sabíamos es que Dios nos iba a dar la oportunidad de unirnos y que nos estábamos preparando, como dicen, sin querer queriendo, o sea, completamente inconsciente de que Dios nos estaba uniendo para este momento. Lo cierto es que yo en ese tiempo, bueno, pasé toda mi pandemia en Panamá y las clases comenzaron en septiembre. A todas esas que yo le escribo en enero a ese profesor Jesús Jaro, que yo voy a ir a España y que me quiero tomar un café con él. Él me dice, bueno, sí, cuando vengas a España, bueno, me avisas. Lo que él no sabía es que yo le estaba escribiendo en enero y lo iba a ver en septiembre. Bueno, fue muy cómico esa parte. Lo cierto es que pasó la pandemia y en diciembre yo parto a Madrid. Me reciben, comienzo allá mis clases formales. Estudié un año en la Escuela de Arte de Rey Carlos. Mientras yo estaba estudiando, seguía en comunicación con Rebeca. Todavía no estaba el tema de hacer una película, pero ya yo tenía intenciones de sí, ya formarme para ser director, para hacer película. Lo único que Cabimas no estaba en el radar, para nada. O sea, Venezuela no estaba en el radar en ese tiempo. Yo lo que quería era formarme y aparecer en Netflix, ¿no? Aparecer en grandes películas, en grandes series, entendiendo de que era muy complicado, porque una cosa es estudiar y formarte y otra cosa es entrar en el oficio, porque la competencia es muy, muy alta. Pero conociendo a este profesor, cuando yo llego a España, yo llamo a este profesor, le digo, mira, ¿te acuerdas que en enero te escribí un mensaje? Y él se ríe y me dice, wow, se han pasado 10 meses. Bueno, vamos a tomar el café. Y cuando yo me estoy tomando el café, yo le estoy contando, él me dice, ¿pero qué vienes a hacer aquí en España? No, yo vengo a estudiar en una escuela que se llama TAI y voy a estudiar dirección de foto. Y me dice, ¿sabes que yo voy a ser tu profesor? Entonces ahí fue un encuentro. Este profesor se convirtió en mi mentor, ahora todavía sigue siendo mi mentor. Y gracias a este profesor, y como trabajaba también con los profesores, él me dio muchas posibilidades de entrar en el oficio. Y me llevaba a las grandes producciones, y me llevaba a su trabajo, aunque de practicante no tenía permiso de trabajo, no podía trabajar, pero sí podía observar y sí podía comenzar a entender mucho el espacio. Y fue cuando luego comencé mis prácticas, terminó mi maestría, y mis prácticas profesionales, wow, yo me había quedado, yo no sabía dónde hacer mis prácticas profesionales y metí mi currículo, porque la universidad se encarga de meter tu currículo, y me llamaron de la Academia de Cine de España. Es maravilloso porque esto es como decir los Oscars en Estados Unidos, los creadores del premio Goya, y me llaman para hacer las prácticas allí. Y era increíble porque ver esos grandes directores, hacerles entrevistas, filmar los coloquios, era fantástico. Yo estaba viviendo un sueño y por supuesto estaba creciendo en conocimiento, y llegó el momento donde me empezaron a llamar para películas y series. Entonces mi profesor me llamaba, mira, vamos a hacer una serie que se llama Entrevías. Profe, no tengo papeles. Y luego me llamaban para la Champions League. Necesito que vengan, necesitamos un auxiliar de cámara para que grabe la Champions League, Madrid, Real Madrid con el Barcelona. Y a mí me encanta el fútbol y no podía trabajar. Y eso no, ya te tenemos en la nómina, pásanos tu documento, tu DNI. Yo no tengo DNI, todavía no me han dado papeles. Y eso era una frustración. Luego me llamaban a Amazon. Dios de la vida, yo no voy a... Hasta que por fin me dieron mi residencia, y apenas dándome mi residencia, entro en mi primera película, Matusalén, que se estrenó el año pasado con la plataforma Amazon. Fue muy bonito porque trabajar en esa película me permitió conocer mucha gente hermosa, muy profesionales, y yo lo que tenía era un hambre de aprender. En ese tiempo ya Rebequita y yo estábamos con la intención de hacer algo. No sabíamos qué, pero ya, si había una intención de hacer algo, ella tenía en sus manos ya el tema del cortometraje, de hacer un corto. Yo termino la película y me vengo a Venezuela a hacerme el pasaporte, a sacarme el pasaporte porque se me estaba venciendo. Y en ese tiempo Rebeca me dice, Kiki, pero ¿por qué no hacemos este corto? Me recuerdo que nosotros todavía estamos trabajando con Jesús Castillo, lo del virus que conozco, estos cortometrajes. Y Jesús muere octubre de 2022. En el 2023, enero, yo estaba pasando todavía el malestar, la tristeza, ¿no? Y él me dice, pero vamos a hacer el corto. Y bueno, y ahí fue donde
comenzó todo el proceso de buscar a los talentos. Ella se encargó de buscar a Omar Vito y me iba mostrando. Yo le decía, mira, solamente tengo 3 días porque me tengo que ir a Madrid. Y bueno, y con una camarita chiquitica que teníamos y con la iglesia Nueva Vida Internacional, ellos nos prestaron un autobús como con 100 personas para simular unas escenas. Y eso fue maravilloso porque con $200 que conseguí de unas donación que me dieron y esa camarita armamos todo un revuelo. Y bueno, lo cierto es que yo me llevé un montón de secuencias y después me agarré con esa secuencia y sacamos el primer teaser, que es donde nace Creer o Morir, que en aquel momento se llamaba Crisis. Bueno, y en esa búsqueda, vamos a decirlo así, en esa tomar insumos, porque el escritor es plasmar en letras lo que uno puede apreciar y observar en otro o en uno mismo. Así empezó esa aventura, mi aventura como escritora. Ser muy observadora. Empecé a observar más con detenimiento aquellas personas que estaban a mi alrededor. En ese caso, en ese tiempo yo era maestra rural en La Plata, Dioselina Luques de Díaz. Agradezco enormemente, eso fue una escuela para mí. Y tuve la oportunidad de estar muy cerca en ese entonces de niños de 3er grado, era mi grupo asignado, y cuando me tocaba pedirles su tarea o exigirles algún trabajo, vamos a hacer este trabajo, siempre me delegaron la parte de cultura. Yo fui coordinadora de cultura y coordinadora pedagógica paralelo a mi desempeño como profesora, como maestra. Yo le pedí el trabajo a los niños y los niños para ese entonces me decían, maestra, ¿cómo hago el trabajo si no tengo quien me ayude? Vivo con mi abuela no sabe escribir, no sabe leer, estamos los dos solitos, yo tengo que ir a ordeñar vacas para que podamos comer, hacer queso, ayudar a otras personas. Y ahí yo empecé como que a conectarme con la necesidad de otros y de mis niños, pues. Y yo dije, esto hay que plasmarlo, esto hay que escribirlo, alguien lo tiene que saber, lo que está sucediendo. Para ese entonces había muchas situaciones de carencia a nivel de alimentación, de transporte, y yo podía ver en los niños la necesidad de la familia, el vacío, la fragmentación que ellos sufrieron. Y bueno, eso fue lo que me motivó a colocar en la historia Creer o Morir ese niño que fue, vamos a decirlo así, sufrió el abandono. Yo creo que las dos cosas que pueden al ser humano golpear muy duro es el abandono y el rechazo. Y de eso se habla en la historia Creer o Morir. El abandono, ya sea inconsciente o conscientemente, hace mella en los corazones. Y cuando plasmé estas historias, porque son varias historias que plasmé allí, lo hice con la intención de mostrar la vulnerabilidad del ser humano, la necesidad que tenemos del otro, porque mis carencias siempre van a ser llenas por cuanto yo dé al otro o cuán conectada yo esté con mi prójimo. Y eso es un principio que está en la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y es porque hay una necesidad. En la medida que yo amo al otro, en esa medida yo me voy a llenar. También una de las experiencias que he tenido en este transitar de crear la película fue la escogencia de los personajes. Casi siempre cuando uno escribe las historias o cuando uno hace características o perfiles de personaje, uno piensa, crea el personaje o medita o dice, bueno, ya tengo el prospecto para este personaje, y uno puede pensar en las características del actor o de esa persona que lo va a representar. Y me pasó algo bien curioso cuando pensé en ese niño. Yo quería un niño alegre, un niño vivaz, un niño sumamente talentoso. Ese era el niño que estaba en mi mente, se los confieso. Yo quería un niño que ya solamente al hablar o al mirar transmitiera sentimientos nobles, porque era el depósito de su abuela. Él era el que iba a recibir toda esa bondad, todas esas maravillas que esa abuela le iba a ofrecer. Y cuando en una oportunidad quedó accidentada por Tierra Negra y el calor me tenía agobiada, y decido meterme bajo techo en un estadio que está allí, y veo niños, siempre he trabajado con niños,
veo unos niños allí y veo un amigo que es el coach. Y le digo, Orlandito, ¿cómo estás? Y sabes que estamos con la cuestión de una película. Y le estoy comentando porque él trabajó conmigo en teatro y me dice, ¿verdad? Por cierto, ya te voy a llamar a uno. Y me llama a David, a Omalvito, que en ese entonces yo no, les confieso, yo no lo conocía. No sabía de que era un niño que tenía muchos dotes artísticos. Y cuando él lo llama, le dice, Omalvito, ven acá, sí. Ella es directora de teatro y ella es Casa Talento. Él le dice así, ¿no? Para que él se conectara, ¿no? Y él traía un bate y un guante. Y yo recuerdo cómo ese muchacho soltó eso, lo tiró, canta, canta. Y él empieza a cantar sin ningún tipo de temor ni nada. O sea, es una cosa, le salió natural, cerró sus ojos, se inspiró. Y yo dije, él es el protagonista. Eso fue fortuito porque ella se quedó en el carro y yo estaba practicando béisbol. Entonces cuando ella entra, mi papá me dice, mira, ahí está una señora que está buscando talento. Yo solté el bate, solté el guante, solté la pelota, solté todo. Y le comencé a cantar. Bueno, ahí cuando, ¡ay, ese niño sí es bello! Después fue que contactaron a papi y papi me dijo que yo iba a actuar en una película. Yo quedé, ¿qué es esto? Yo quedé emocionado, yo corrí por toda la casa ese día. Estaba demasiado emocionado. Ahí yo entendí, ya tengo el protagonista. Este es el niño que yo necesito. En la noche me comunico con Kiki, le digo, Kiki, mira este niño. Le compartí el Instagram, el feed de Omalvito, y bueno, estamos contentos. Ya teníamos el segundo personaje porque ya Kiki tenía en su corazón que iba a ser Rosario Prieto. Ya iba con todos los hierros, un equipo de España, Rosario Prieto, que tenía 2 años hablando con Rosario y palabreándola, tranquila Rosario, que esté Messi, y con los demás actores. Y así sucesivamente. Puedo decir que fueron encuentros casuales, pero más allá de la casualidad, creo que cada personaje fue escogido por el dedo de Dios. Cada personaje lleva un mensaje. David es el niño, representa a la nueva generación, la nueva Venezuela, esa Venezuela que no está marcada, no tiene sellos, tatuajes del pasado, porque hubo una generación experta de abuelas, de abuelos, que no pudieron irse del país porque sus fundamentos, sus raíces estaban tan profundas, estaban tan arraigados, que no les quedó otro remedio que quedarse y escribir una nueva historia con sus nietos. Y es cuando hacemos la propuesta del nombre, y yo le digo a Rebeca, mira, esto no va a ser un corto, esto va a ser un largometraje, y esto va a ser una película, y esta va a ser nuestra primera película, y ahora yo estoy entendiendo de que yo me he formado todo este tiempo es para venir a mi tierra, venir a mi país, y aquí es donde vamos a hacer, y va a ser una película venezolana-española, porque la vamos a hacer con la industria española y yo voy a traer a esa gente para acá. Y bueno, nos montamos a hacer el guión. 8 meses, quizás 8 meses hasta más. Yo creo que fue como 1 año haciendo ese guión. Entre sacudidas, nos revisaban la primera, aquella primera revisión, yo se la presenté a un profesor de la universidad, excelente director, escritor, y cuando le presentó la obra me dijo, Kiki, esto no sirve para nada, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto quien te escribió esto lo que hace, que a lo mejor es buena escribiendo libros, pero como guionista, no, y eso eran, bueno, nosotros aguantando el chaparrón, pasaron 10 versiones, y fue cuando nosotros mismos entendimos de que nuestra película era una película que venía de arriba, era una película que tenía la sustancia. Sí era cierto de que lo que pasa es que yo siento que Rebequita ha venido en ascenso, ¿no? Ha venido yo le decía a ellos, brother, mira, quizá de pronto ella no es la mejor guionista, pero la esencia que ella tiene, esa esencia yo no la he podido conseguir en ninguna parte. Y es ella quien va a hacer la película. Bueno, ella asumió el reto y terminó haciendo el guión, o sea, estudiando, buscando herramientas, igual que yo. Entonces andábamos paralelos, pero unidos en ese propósito. Y bueno, alguna vez que tuvimos el guión, que ya lo celebramos, tenemos el guión, wow, ya lo tenemos completo. Bueno, ahora sí, como tenemos una excelente película, el dinero se va a salir, pero rapidito. Se va a venir un empresario, va a venir un... Con el resto de los personajes,
en la parte profesional, ya artistas profesionales consagrados, estudiados, experimentados, esa parte, Rosario Prieto, Rolando Padilla, Janet Flores, Miguel, Jorge Roldán y la misma Agneris Treco, fue la escogencia, la hizo Kiki. ¿Por qué? Porque Kiki tenía la facilidad de estar más en contacto con gente que estaba en el medio. Estábamos en Madrid buscando talentos, porque ya yo tenía una protagonista que era española, que la íbamos a transformar en zuliana. Era un reto muy grande porque la intención era, en un principio era de que este personaje se iba a Madrid por un montón de años y perdía hasta el acento. Entonces, claro, ya yo tenía rato trabajando con esta actriz, muy profesional, por cierto, para que empezara a trabajar un poco en el lenguaje zuliano, ¿no? Venezolano. Era muy, muy difícil. Pasamos un montón de tiempo trabajando en eso, pero al final, como la película se vino o sea, cuando ya nosotros perdimos las esperanzas y esto llegó tan de pronto, cuando decimos que perdimos las esperanzas es porque hasta ellos dejaron de creer o no estaban confiados, no se sentían confiados, tenían sus temores por cualquier cantidad de razones. Y yo puedo entenderlo perfectamente, pero si tú tienes 2 años buscando puertas y te abren una ventanita, tú te tienes que meter. Entonces ese era mi norte, o sea, me abrieron una puerta, conseguí un poquito de financiamiento y dije, esta es la oportunidad y hay que hacerlo ya. Y además que nosotros, Rebeca y yo, siempre discutíamos que eran los tiempos. O sea, Rosario ya no podía grabar, los niños estaban creciendo, ya habían pasado 3 años. Era hoy, o sea, era ya y ya. Y bueno, y el equipo no se pudo montar en ese barco. Y tuvimos que nosotros buscar nuevos actores de manera rápida y es cuando yo llamo a Jorge, porque yo había trabajado con él en un corto en Madrid. Yo sabía lo que daba. Lo llamo, él se monta en el barco, un poco asustado porque estaba el tema de las elecciones que estaba muy, muy reciente. Y él me decía, oye, pero en Venezuela, brother, quédate tranquilo, que vamos a ir a Cabima y no te preocupes, que ahí no está pasando nada y vamos a grabar una película, por favor. Y entonces cuando el director de arte, Miguel Borrero, me habla de Agneris estaba en tremendo palo de agua, me cuenta ella que estaba en tremendo palo de agua por allá, ella ni se imaginaba. Y apenas me dijo 2, 3 cositas, yo dije, mira, esta es. Miguel, llámala, ella es la que yo quiero. Cuando vi su foto, vi su rasgo y medio hablamos, esta es. Igual con Janet Flores, o sea, fueron así como que es este. Y yo los escuchaba y ya yo podía sentir que eran las personas y definitivamente no nos equivocamos. Nosotros creemos que en esta película hay un tema de conexión, pero no es una conexión humana. Es que es casi imposible decir eso de que sea una conexión humana, porque era tan perfecto todo, que no teníamos locación y al ratico alguien aparecía y decía, mira, aquí está una locación. Que no teníamos cómo montar un avión y al ratico venía alguien y lanzaba y decía, mira, yo coloco esto. Y así íbamos resolviendo todo el tema de la película. Una película de 30 días la hicimos en 13 días, imagínate. Yo había tenido contacto con Rosario hace ya un par de años atrás, porque la conocí en Caracas gracias a una amiga en una cena. Y ella me vio y me dice, yo no sé, pero tú tienes algo. Y yo le digo, lo que pasa es que yo voy a hacer mi primera película, yo la voy a hacer contigo. Ya vas a ver que yo te voy a llamar. Y yo no tenía ni idea. Y efectivamente, cuando Rebeca me habla de una abuela, por supuesto que yo pienso en Rosario. Nosotros ya habíamos hecho el cortometraje con una abuelita acá en Cabima, que es cierto, aparece en la película en una escena muy bonita. Y yo había pensado en Rosario, porque sabía que Rosario era el perfil correcto, además de toda la trayectoria y que era un sueño. Y hice el contacto con ella y comencé a negociar. Y bueno, y no solamente negociar, orar muchísimo todos los días para que llegara. Pero era gracioso porque yo le decía, mira, este mes, dentro de 3 meses vamos a rodar. Y le pasaba el guión y ella preparándose. Rosario, dame 2 meses más. Rosario, mira, yo te juro que ahorita, y así estuve por 2 años, hasta que por fin, cuando nosotros compramos el boleto que ya veníamos, es cuando ella dice, bueno, ahora sí me monté. Y me recuerdo que esa noche cuando llegó a Cabimas, que estábamos el equipo, estábamos armando todo porque comenzábamos a rodar al día siguiente, ella llega y me abraza. Yo recuerdo que todas las mañanas me levantaba a meditar, ¿no? Y en mis meditaciones estaba Rosario porque yo me la imaginaba.
me la imaginaba llegando a cabimas, con el equipo, me la imaginaba abrazándola. O sea, yo me imaginaba muchas cosas, las escenas, cómo iba a rodar, dónde íbamos a rodar. Yo me iba para acá, para la escena del Boulevard, y me sentaba ahí a meditar cada plano, cada cosa. Y recuerdo que esa noche que llegó, wow, la abracé y le dije, mira, Rosario, te abrazo, yo tengo 2 años, no te abrazo. O sea, para mí esto no es nuevo. Fue algo muy bonito. Igual José Roberto Díaz lo conocí en España hace ya, no sé cuál, comenzando mi inicio de clases. Y lo conocí en una feria de libros, quedamos como que para tomarnos un café y él fue a Madrid en un momento, porque él vive en Tenerife. Fue a Madrid en un momento y empezamos a hablar sobre el cine. Él me decía, Kiki, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender las herramientas, nosotros tenemos que aprender las reglas para romperlas. Y no es necesario, y entramos en ese tema de que tampoco es necesario tener todo el camión, porque nosotros podemos hacer un cine diferente, tomando en cuenta de que nos tocó. José Roberto Díaz fue para mí, fue nuestro coach, fue nuestro mentor en el tema de la dirección para actores, porque si no hubiese sido por él, imagínate, yo tenía tantas responsabilidades y tantas cosas que resolver que poner en sus manos y en la de Jorge Roldán, el español que vino, que también decidió apoyarnos en el departamento de dirección de actores. Si no hubiese sido por él y los castings que hizo, de decidir y de tomar decisiones en cuanto a quién iban a ser los extras, quién iba a ser quién, wow, eso para mí era maravilloso. Además, que una de las cosas que yo he aprendido es a tener humildad en el set. Yo soy una persona que soy muy determinante cuando quiero lograr algo. Y cuando yo digo que la cosa es verde, es verde. Así me digan que es azul y así sea azul, yo muero siendo verde. O sea, yo nunca voy a bajar la guardia. Cuando yo quiero lograr algo, cuando yo digo que eso es así, es así. Pero también tengo la suficiente humildad de apoyarme. O sea, siempre me encanta pedir opiniones. Y bueno, y tener esas personalidades tan maravillosas como Luis Carlos Webb, el director de Papita Film, que fue nuestro productor general. Y él era productor, él no tenía que estar... Yo cada escena o cada secuencia yo preguntaba y consultaba, Luis, ¿qué te parece? Aunque yo estuviese seguro y era la escena que yo quería, a mí siempre me encantaba la opinión. Igual con José Roberto, igual con todo. Rolando Padilla, o sea, todo. Janet Flores, estaba Miguel Suárez. Pero los nuevos talentos sí los escogí. En el caso de Isabel, yo la había visto en Instagram y les voy a confesar algo. Yo escribí el personaje en función a las características de la personalidad de Isabel. Quería una niña así, una niña tremenda, una niña muy jocosa, que con solamente verla te transmitiera alegría. Y ella era la niña que yo había visualizado en esencia. Cuando yo la vi en Instagram, yo empecé a escribir en función a sus características. Si el personaje Alicia se parece a mí. No. Claro, fue escrito para mí, mira, para mí, igualita a mí, mira, la actitud de todo. No es porque yo lo actué. Los guiones tenías que verlos. Eso es lo que yo digo. Espectacular. Bueno, yo me sentí identificado con David porque David es un niño alegre, creyente en Dios, cree en la familia, cree en la amistad. Como dije anteriormente, quiere mucho a la familia, sobre todo a su abuela. La abuela de David es su vida. Y bueno, ese personaje, David, que tiene 8 años, él es un niño venezolano, es un niño zuliano. En el caso de Ángel, ya yo había experimentado y yo digo, bueno, voy a empezar a buscar en Instagram niños que sean de la localidad, que ya estén dentro de un radar que les permita, un radar comunicativo, pues un radar de comunicación, que me permita el trabajo un poquito, ahorrarme un poquito el trabajo artístico de llevarlo a trabajar en el cine o en la parte actoral, porque ellos se exponen todos los días a la cámara del teléfono, aunque es muy diferente a la cámara del cine, porque es tomar el criterio del director, ya no es algo espontáneo que va a salir de ti, sino que el director va a dar la pauta y el guión da la pauta. Entonces, en el caso de Ángel,
yo vi pasando el Instagram, lo vi, lo escuché cantar. Y yo dije, bueno, si canta, actúa. Porque las técnicas de cantos son las mismas de actuación. Y lo ubiqué, le escribí al privado, me contestó su mamá, le dije que teníamos una intención de hacer una película, que estaban buscando niños con talentos. Ella me dijo que me podía atender y al otro día en la noche me fui con mi esposo. Ellos no me conocían, no conocían era a Samuel, porque cuando yo le muestro a Samuel el niño me dice, yo le hice fotos a la mamá de él, a la hermana, algo así. Y vamos a la casa de ellos con mucha atención, nos permiten entrar a su casa, les empezamos a comentar, mire, eso era un proyecto, o sea, eso era menos del proyecto, pues el guión no estaba en su totalidad completo. Y empiezo a hablarles yo del proyecto que teníamos de hacer la película. Y le dije, bueno, yo no sé si esta película se va a grabar este año, pero lo que sí sé es que yo quiero que su hijo esté allí, que pueda participar. Y comenté, le dije, bueno, va a ser un personaje secundario, pero va a ser el amigo del protagonista. Y bueno, ellos dijeron que sí, que estaban de acuerdo, que el hecho de haber conocido a mi esposo les daba fe de quién era yo. Y bueno, ahí empezó la aventura con el Turpialito. Los productores de la película, la señora Rebeca y el señor Samuel Bueno, se comunicaron con mis papás y dijeron que cuando nos podían ir a visitar a nuestra casa. Y bueno, fue algo sorprendente porque cuando llegaron, nos saludaron y tal, y nos hablaron sobre el proyecto, quedamos fascinados. De verdad que es un proyecto que desde que nos contó de qué se basaba la historia, de qué se trata, nos llegó al corazón desde el primer momento. Y para nosotros fue bastante el orgullo, ¿no? Al saber que me querían tomar en cuenta a mí como Ángel Díaz para un proyecto tan bonito como lo es Querer o Morir. El personaje que yo representé en la película Querer o Morir lleva por nombre Arturo. Bueno, apenas según los guiones, cuando fuimos conociendo a Arturo, mis papás y yo, de verdad que quedamos encantados porque es un personaje que me representa a mí como Ángel Díaz. Es un chamo muy jocoso, echador de broma. Y bueno, de verdad que desde el primer momento Arturo se ganó mi corazón y creo que fue un personaje que me quedó perfecto como Ángel Díaz y sé que gracias a Dios lo representé muy bien. En el caso de Anita, una mañana yo estoy escribiendo, me meto en Instagram, me viene una notificación, me meto en Instagram desde la computadora que estoy escribiendo y el Instagram me envía al feed de Ana a un video que había publicado recientemente, ese día la había publicado. Y cuando yo veo como ella empieza, que ya hace su grito, él ya tiene una frase en particular, y llegó Anita, algo así dice ella. Llegué yo, Anita. Yo dije, esta es la niña que necesitamos. ¿Qué pasa? En el personaje de Anita, yo había escrito para un niño, ¿ok? Pero hicimos un giro, porque Anita representa a Pancha. Pancha es la niña que lastimosamente tiene que tomar actitudes de varón para poderse proteger y sobrevivir, porque necesita trabajar. ¿Por qué necesita trabajar? Porque no hay un hombre, no hay un papá, hay un padre ausente en la casa. Y ella tiene que ayudarle a esa madre que no tiene un niño ni tiene dos, tiene 6 a veces. Y ella toma esa responsabilidad en sus hombros y ayuda a su mamá económicamente y tiene que salir a trabajar y tiene que olvidarse de estudios. Esa es la representación de Anita en esa historia. Yo supe porque el papá de mi amigo Malvito le dio el número a la señora Rebeca Oria y se contactó con mi papá y desde allí la señora Rebeca y Samuel fueron a mi casa y se contactaron con mis papás, hablaron con mis papás de que iba a participar en una película. Y mi papá me llega y me dice, vaya a participar en un proyecto cinematográfico. Y yo me emocioné, yo salté de aquí para allá, yo dije, ay, me voy para el cine, para Netflix, para Hollywood, yo no sé.
Eso fue se me abrieron muchas puertas gracias a toda su organización y de verdad estoy muy agradecida con todos ellos. Pancha es una niña muy trabajadora, que trabaja en las tuberías y como saben, mi amiguito David cuida a su abuelita y todo eso, entonces entre amigos nos apoyamos. Y yo siempre lo colaba porque esas colas eran largas y yo siempre lo colaba para ayudarlo. No es que la historia es una niña también divertida, alegre, que comparte con sus amigos. La mamá está recibiendo un maltrato, pero la niña siempre luchó por la mamá, trabajaba todos los días por su mamá y cada vez iba luchando más y más. Se parece en lo alegre, en que tiene muchos amigos, en que es una niña muy soñadora, muy libre y que se la pasa feliz de aquí para allá, de allá para acá y es una niña muy hiperactiva. No, brother, 2 años corriendo por todo el mundo, porque no digo que todo el mundo es todo el mundo, o sea, era viaje por todos lados. Cada vez que yo agarraba algo de dinero me venía para acá, para Cabima. Entonces, mientras pensaba en la fotografía, porque yo quería hacer la dirección, pero ya yo estaba armando un equipo en España, directores de fotografía, productores, y incentivando a la gente a que esta película se iba a hacer y que íbamos a conseguir el financiamiento y aquellos costos increíbles que yo decía, Dios mío, yo no sé dónde vamos a sacar todo este dinero porque era demasiado dinero. Y ese costo empezó a reducir, empecé a sacar gente y a medida que pasaba el tiempo, como nos cerraban las puertas y nadie nos apoyaba, claro, yo seguía formándome, seguía trabajando en la industria, hasta que llegó un punto donde ya pasaron 2 años y pasaron cualquier cantidad de cosas y fue cuando yo me rendí, pues prácticamente me rendí, le dije a Rebeca, mira Rebeca, yo hasta aquí. Recuerdo que pasaron las elecciones del año pasado y habíamos levantado un fondo con la productora Papita Film, me había ayudado a conseguir un fondo de inversionistas. Pero escribir una película y hacer una película es otra cosa. Es otra nomenclatura, es otra técnica, es totalmente diferente. Aparte de que Kiki tenía en su mente cómo él había aprendido cine en España. O sea, que es un universo. Es el equipo completo, departamento de arte, departamento de producción. Y bueno, el sueño era que una productora tomara la película. No se pudo. En el momento tuvimos un revés, vamos a decirlo así, en el momento de que cuando casi que listo, él me llama, Rebeca, emocionado, tenemos una productora, es española, va a costear todo. Wow, yo no lo creía en el momento, bueno, no lo creía no por incrédula, o sea, él no lo creía de la emoción. Y cuando Kiki me comenta sobre eso, bueno, amén, chévere, listo. Pero luego aquí sucedió que vinieron las elecciones, la cosa se puso tensa, eso se apagó y Kiki hubo un momento que se desalentó, me llama y me dice, Rebeca, ¿sabes qué? No va la película. Hasta que, bueno, la desilusión de que después de las elecciones todo el mundo nos cerró la puerta. Todo el mundo, hubo personas que nos decían que estábamos locos, que nos decían que esto no iba a ningún lado, que hubo personas en España que me decían, bro, ¿hasta cuándo con este sueño? Tienes 2 años dando vueltas. O sea, ¿por qué no te quedas? O sea, quédate ya a trabajar en la industria. Y fue cuando le dije, mira, Rebeca, ¿sabes qué? Yo renuncio, yo prefiero, yo estoy endeudado, no tengo cómo pagar mis deudas, debo hasta mi cámara, me la estaban financiando, me la iban a quitar. Haz con tu guión lo que tú quieras, véndelo, no seaslo con otra persona, pero yo ya guindo mis guantes. Lo cierto es que estaban pasando por un momento muy, muy crudo, muy, muy difícil. Y ella me dice, es cuando ella me dice, mira Kiki, yo recibí una palabra de parte de Dios, no te rindas. Él dice que en el último momento Él va a abrir la puerta. Yo había tenido una palabra, el Señor me había dado una palabra, Dios me había dado una palabra esa semana. Y le dije, ¿sabes qué, Kiki? Dios me dio una palabra, que vamos a hacer esa película. Y en el último momento Él va a abrir la puerta. Y yo me abracé de esa palabra. Y el creer o morir, volvimos a hacerle, a tomarlo como estandarte.
Y recuerdo que al otro día yo me levanté y como me levantaba muchas veces, sin mucho ánimo, pero bueno, haciendo caso, pues, creyendo. Y es cuando recibimos esa llamada, donde me acuerdo que recibí esa llamada donde dice, mira, te quieren escuchar. En la mañana, él me dice, Rebeca, tenemos el inversionista. Y bueno, después que me escucharon, no pasaron ni 3 horas, yo estaba durmiendo, me llamaron como a las 4 de la mañana, era domingo, y me dijeron, mira, no sabemos quiénes son ustedes. Era una productora cristiana también de acá de Venezuela. Y nos dijeron, no sabemos quiénes son ustedes, pero nosotros queremos apostar en su proyecto. Nosotros tenemos esta cantidad. Y yo dije, wow, bueno, pero con esa cantidad yo voy a hacer esta película. Y nada, y me tocó ser director de foto, camarógrafo, y armar un equipo muy pequeño. Y fue cuando le dije, muchachos, nos vamos a Cabima, vamos a volar, y listo, le damos. O sea, no pasaron 24, 12 horas, cuando ya en la mañanita temprano, él me estaba llamando y me dijo con esa alegría, tenemos al inversionista, nos va a dar algo para hacer la película, pero con lo que nos dé, yo viajo a Venezuela y vamos a hacer la película. Cuando él empieza lo de los pasajes, a traerse su equipo, el equipo de España, que él me pasaba fotos, yo decía, wow, vamos a hacer la película. O sea, yo no lo podía creer. Yo decía, Dios mío, vamos a hacer la película. Ese guión tuvo muchas revisiones, se los confieso. Y cuando él llega con el equipo, él llega en la noche de Caracas, él estuvo 2 días allá en Caracas, terminando de gestionar el equipo y los actores. Cuando yo veo a todos los que venían en el avión, y él me mostraba fotos, videos, yo le dije, Señor, gracias. Solo tú eres el creador de los sueños. Cuando nosotros nos dieron el financiamiento, ese financiamiento no representaba ni siquiera el 10% de lo que costaba el presupuesto general. No podíamos llegarle, pero era lo que teníamos. Eso implicaba de que yo tenía que dejar a todo mi equipo en España y solamente contar 1 o 2 personas. Y en la parte del acting, el talento. ¿Qué significa esto? Que no podía pagar un director de fotografía, pero yo entendí de que me había preparado, de que todos estos años me dieron la experiencia de asumir el reto. Y bueno, nada, lo asumí pues con mucha responsabilidad. Yo dije, bueno, me toca ser director de fotografía, me toca operar la cámara. En ese tiempo ya yo tenía una cámara. Esa cámara que yo tuve, yo la compré un tiempo antes y me llamaron locos porque por haber comprado esa cámara, una cámara con una tecnología maravillosa. Había apostado lo que tenía, mis ahorros, todo lo puse en el financiamiento de ese equipo. Y cuando me presentó la oportunidad de testear esa cámara con la plataforma de Netflix en una serie que se quedaron sin presupuesto, y el profesor, que era mi mentor, testeándola en su estudio, me dice, brother, ¿sabes qué? Kiki, sabes que hay unas escenas que no se van a poder grabar en la serie porque falta presupuesto, pero yo creo que esta cámara tiene la fuerza, o sea, tiene como que para poderlo hacer, como que cuenta con él. ¿Por qué no lo intentamos? Y lo intentamos, y fíjense que nos contrataron mi cámara, y yo dije, no, estamos listos, tengo la cámara testeada. Y bueno, y no solamente traje esa cámara y rodamos con esa cámara, que luego Netflix saca en Estados Unidos una serie que se llama Adolescencia, que fue muy, muy sonada por el estilo de tomas que eran plano secuencia. Bueno, nosotros grabamos con un Ronin 4D. Hoy en día estamos muy cerca de ser embajadores de la marca DJI. Néstor, el director, se preocupó también por lo que tenía que ver con la cámara con que filmamos la película. Es una cámara de alta gama, donde ya las pruebas que se han hecho con esta cámara han arrojado resultados increíbles, y ahí sí puedo dar fe que se hizo con una de las cámaras en el mercado de alta competencia, de alta gama, de competencia de alto nivel. Por eso van a ver unas imágenes muy hermosas, muy nítidas. Las personas que han visto el tráiler dicen, mira, yo he visto que la película se hizo, está muy bien hecha. Sí, la verdad, sí. Se trabajó con una cámara profesional de alta gama. Y esto es importante porque, ¿qué sucede? Como no teníamos dinero y no teníamos para armar un equipo,
ya yo sabía que teníamos que tener un equipo y tampoco teníamos para contratar a los profesionales acá, es cuando tomamos la decisión de formar un equipo desde cero, sin conocimiento, con gente de la iglesia, con la comunidad, y ahí empezamos a ponerle el nombre. Tú, Samuel, fotógrafo, bueno, tú vas a ser el gaffer. Cuando ya se comienza a pensar acerca del trabajo de la película, Querer o Morir, Néstor me llama, Kiki me llama, y Samuel, mira, necesitamos hacer un trabajo bastante interesante en la parte de iluminación. Nosotros vamos a ir allá, vamos a ir con un equipo y vamos a dar un taller, vamos a dar un masterclass para que las personas que quieran trabajar puedan unirse al equipo, porque no tenemos tiempo para que la gente haga curso, entonces vamos a hacer un taller intensivo. Surge la necesidad de hacer un masterclass y comenzar a ver en tiempo reducido hacer cine, ¿ok? Estuvimos en esas clases, fue demasiado interesante, fue increíble, fue bastante, ¿cómo pudiera decir? Enriquecedor estar en esos talleres, porque fueron momentos muy especiales. Rebeca, ok, tú eres la escritora, pero vas a ser la productora de campo. Nombres que ellos decían, pero ¿y cómo se barajea esto? Yo tenía un amigo Luífer que trabajó conmigo en España, tuvimos unos encuentros allá trabajando, pero igualito, él no tenía tampoco el conocimiento con el tipo de cámara, y yo le dije, mire, y tú vas a ser mi primero de cámara, o sea, uno de los puestos más importantes, vas a ser mi primero de cámara y mi foquista, y aquí está el equipo, comienza a estudiar, a testear, y en 3 días nosotros armamos todo, o sea, era una cosa impresionante. Nosotros nos movíamos con un camión donde tenía una planta eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros no dependíamos del lugar donde estábamos, pedir electricidad, no para dar corriente, eso no existe. Nosotros mismos llevábamos nuestra planta, nuestro equipo, nuestras luces, y donde se iba a hacer la filmación, ahí comenzamos a trabajar. Mire, yo no tenía idea lo que era hacer cine, yo tenía una remota idea. ¿Por qué? Porque yo hago fotografía y la parte de fotografía y video están amarrados, ¿no? entre sí, pero la iluminación de cine es totalmente otra cosa, ¿no? Y puedo decir que fue muy enriquecedor, fue un tiempo corto, pero bastante de mucho sustento para la información, para el crecimiento de cada uno de nosotros. Nos paramos a las 6 de la mañana a organizar el itinerario hasta las 11 de la noche, todos los días por 3 semanas. Ellos se fueron metiendo, y al cabo de la 3ª semana, ya en la 2ª semana se encarrilaron, y era hermoso ver cómo cada quien estaba en lo suyo, pujando, y la película estaba saliendo, una película de 35 días, se hizo en 13 días. O sea, rodábamos que si eran 4 secuencias por día, no, nosotros hacíamos 10, 11 secuencias. Eso sí, una buena charla. Le dije, lo único que yo necesito es que le metan las ganas, y ahí es donde nosotros descubrimos de qué estamos hechos. Yo estaba claro de que habían cosas que yo quería con el lenguaje autóctono, ¿okay? Cabimero, zuliano, como lo llamemos, de la región, pero también necesitaba personas que manejaran un lenguaje neutro, ¿okay? Para que no se sintiera tan tedioso, porque de cierto modo nosotros somos muy empalagosos, y hay que tener mucho cuidado para que no se sintiera tan empalagosa, y de cierto modo pudiera calar, porque nuestra proyección era nacional, no solamente Cabima. Ok, la película se hizo en Cabima, pero ya va, buscamos talento del centro del país, okay, que manejaran muy bien estos lenguajes, okay, para que todos se sintieran cómodos. Y no solamente a nivel nacional, a nivel de Venezuela, sino a nivel internacional. Que es una película que puede entrar muy bien en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Chile, en Ecuador, o sea, en toda Sudamérica y Centroamérica. Entonces, tuve mucho cuidado en cuanto a eso. Y por supuesto, el acento español tenía que estar. ¿Okay? Y es cuando, y eso lo da el actor, el protagonista, ¿no, Jorge? Pero sí, antes de rodar, pues sí se toma, o sea, yo tuve mucho cuidado con el tema de los acentos, pero los niños, a ver, ellos eran excepcionales. Yo a ellos no les exigía absolutamente nada en cuanto a su manera de expresar, al contrario, me encantaba. Entonces era como, si era una fórmula, un poquito, ellos sí manejaban un poco el tema de la región, algunos que otros vecinos que era importante que se sintiera, pero sí, yo creo que esta película mantiene mucho el equilibrio en cuanto a eso. Otra cosa, mientras rodábamos, el pueblo de Cabima nos apoyó, es que ni te imaginas.
improvisábamos casa, improvisábamos los camerinos de los barrios, de las casas, la gente nos metía y nos prendía sus aires acondicionados y ahí metíamos a los actores, nos brindaban café, nos daban, o sea, todo lo que nos ayudaban en la parte logística. Pongan esas herramientas allí, nosotros los cuidamos. O sea, era tan hermoso el movimiento que se estaba y ese sueño que cuántos cafés con Rebeca tomándonos, haciendo ese guión donde nos decían ustedes están locos. Una película española venezolana aquí en Cabima. Y nosotros mientras estábamos rodando no lo podíamos creer. Pero más bonito fue cuando la terminamos. ¡Venga! Vamos. Mi claqueta final aquí. Venga. Esta es la claqueta final de Creer o Morir aquí en Cabima. Ese era 103, plano 3, tomado. Una palabra. Muchas gracias por todo, Cabima, Venezuela. Sois hermosos. ¡Mua! Señor, una palabra. ¿Qué puedo decir? Y luego entramos en otro proceso mucho más complicado que fue el proceso de la postproducción. Entramos en el proceso de la postproducción. Ya yo me llevo todo mi material, celebramos, lloramos. Era una alegría muy grande porque habíamos logrado algo, no lo podíamos creer. Pero cuando yo empiezo a ver ese rompecabezas, yo decía, Dios de la vida, ¿cómo yo armo esto? Contraté a 2 amigos en España para que me ayudaran. Ellos me ayudaron, pero sin embargo, cuando ellos me entregaron lo que me entregaron todavía, faltaban muchas cosas. 8 meses editando esto. En el proceso muere mi madre, sin detenerme. O sea, mi madre convaleciente en una cama, pasando sus momentos, sus últimos días muy mal. Y yo ahí pegado junto a ella, pero sin soltar la computadora porque había una responsabilidad, teníamos que cumplir unos tiempos. Era difícil controlar las emociones. Pero bueno, nosotros sentimos que hasta en eso Dios nos dio la fuerza. Y no fue si hace un par de meses que llamó a Rebeca y le dije, mira Rebeca, terminamos la película. Se la pasé a José Roberto, así toda crudita. José Roberto me llamó, me dijo, bro, tenemos película. Yo, wow, no lo podía creer, lloré de alegría. Era una cosa impresionante, pero ya veníamos con otros procesos, color, música, diseño sonoro, banda sonora. Nosotros teníamos 3 meses hablando con Jonathan Faría, 3 años hablando con Jonathan. Jonathan se montó en el barco hace 3 años, cuando Rebeca y yo comenzamos. Él me dijo, papá, yo voy a hacer esa ópera prima también va a ser mía. Jonathan es una persona que, ganador de Latin Grammy, él vive en Estados Unidos, en Miami, Maracucho, y él se enamoró de la película. Y nosotros cuando terminamos de editar, comenzamos esa banda sonora y llorábamos con cada secuencia. Ya él lloraba y nosotros llorábamos porque cada secuencia porque la música es toda original. O sea, era una pantalla y era crear la música, violines, 30 violines, cello, metales, cuerdas, oboe, o sea, y cada sonido, cada cosa que iba saliendo era una cosa impresionante. Y de hecho, en nuestra plataforma vamos a poder tener la posibilidad también de poder presentar la banda sonora de la película porque es un material hermosísimo. Yo quería que fuera música también orquestal, porque a mí me encanta mucho las películas italianas, ¿no? Y tenía como referencia a una película que se llama Cinema Paraíso, y me encantaba su música de Ennio Morricone. Y él enamorado de esa música, bueno, hicimos todo. El diseño sonoro lo conseguimos un equipo en Caracas maravilloso. Esta es la primera película con sonido 7.1 Atmos. O sea, eso es importante, Dolby Atmos, porque es la primera película que se hace de este modo. Es la primera película venezolana, española, hecha en Cabimas, porque está la película de Jacobo Penso, Cabima, donde todo comenzó, una película que todavía no ha podido ser estrenada. Pero sería la primera película de ese estilo. También datos importantes, bueno, el tema del sonido es importante. Hay algo muy, muy bonito que pasó. Nosotros habíamos contratado una compañía, habíamos contratado el servicio de hacer color en Madrid, pero la persona que me estaba haciendo el servicio de color me dijo, mira, yo no te puedo atender sino hasta el año que viene. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde hago el color de esta película? Y rodando un videoclip en Cabima, descubrí a un amigo que él ya venía años trabajando con el color. Y cuando a mí me pasan el color de ese videoclip, yo digo, ¿pero quién coloriza?
no, este es Isaac, bro, yo dije, ya va, pero esto es talento nato, o sea, y cuando me fui a su estudio, descubrí que Isaac era un muchacho muy disciplinado, que tenía mucho tiempo aprendiendo a hacer color. Y yo me siento tan orgulloso porque el color, el VFX de la película, son departamentos tan importantes y tan delicados, son chamos de nosotros. Ahora ellos forman parte de Despertar Estudio, porque después que pasamos por todo el proceso, de que éramos nosotros mismos los que formamos parte de esos departamentos, nosotros entendimos, y gracias a este teaser y gracias a esto que venimos sacando, ahora sí, venimos con Despertar Estudio que ya se está haciendo real lo del centro de formación. El año próximo queremos hacer una nueva película y sí, vamos a formar hasta ahora el proyecto piloto es para 1.200 estudiantes. Vienen profesores de España, los mejores. Estamos buscando los mejores, no queremos escatimar en eso. Y sí, queremos formar a una primera generación de 1.200 cineastas. Luego ya después contaremos en la página web cómo va a ser el proceso, que ahora ya están las preinscripciones en despertarestudio.com. Y bueno, brother, ya esto es una realidad. Ya en las calles se siente y se escucha de que Cabima ha parido una película. Y cuando decimos que es Cabima, porque nosotros sentimos que es Cabima. Qué bonito es irse, formarse y venir, regresar y darlo todo, ¿no? Porque yo siento que las herramientas que nosotros adquirimos, el conocimiento que nosotros adquirimos, no es nuestro, es de nuestro Padre que nos lo da todo. Lo que nosotros sentimos, lo que sentimos por dentro es increíble. Rebequita y yo, cuando estábamos en el cine en Caracas viendo la primera previsualización para el equipo técnico y de inversionista, no lo podíamos creer. Ese sueño de hace 3 años de vernos en la pantalla grande, wow, es una sensación, el sonido, la música envolvente. Decía, wow, nosotros hicimos esto, sí, nosotros hicimos esto. Y bueno, ahora estamos felices porque dentro de muy poco vamos a poder estrenar esta película y ya se está escuchando en todo el mundo. De Paraguay nos escriben, de Uruguay nos escriben, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de México, de Colombia, todos los países nos están escribiendo. Y se siente bonito. Hay que ver la película Creer o Morir. Una película donde vas a aprender muchas cosas que quizás no sabes. Son realidades que pasan en el mundo, que pasan en Venezuela, que pasan en Cabima. Realidades hermosas como realidades que son muy difíciles. La vas a experimentar en la película Creer o Morir. Esta es una película dedicada a los que se fueron, con los que nos quedamos, el reencuentro. Como dije en una entrevista pasada, el venezolano que está en el último rincón del mundo que la vea se va a sentir identificado con esa película. Y bueno, les invito a ver esta película bella, hermosa, mi amor. Los quiero. Ya falta poco para que salga esta película. Gracias por la oportunidad que nos están brindando. Yo creo que es primera vez que contamos tanto. Pero es que hasta un libro tuvimos que sacar. Se llama Creer o Morir. Que va también a estar en nuestra plataforma, en nuestra página web. Pero desde el punto de vista neurolingüístico, psicolingüístico, porque es muy importante lo que ese libro cuenta. Yo creo que es primera vez que contamos tanto, pero es que hay tantas cosas que contar, que yo creo que valdría la pena hasta hacer una película de cómo lo hicimos. Pero bueno, muy agradecido con ustedes por la oportunidad que nos están brindando. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a que cualquier medio que quiera escucharnos y que quiera manifestar, porque nosotros sentimos que esto que estamos haciendo también es de ustedes. Y esto que tenemos que exponerlo y celebrarlo a lo grande, porque lo que estamos haciendo y que venga de acá en Cabima, nosotros en Cabima estamos levantando una bandera donde nos van a reconocer mundialmente por lo que estamos haciendo. Una vez nos reconocieron porque fuimos la tierra del petróleo, ¿no? Bueno, pero también nos van a reconocer porque aquí se está saliendo una bandera a nivel artístico que va a trascender fronteras. Y esa es la historia. Detrás de Creer o Morir hay otra película. Es el desafío de haber hecho una película bajo condiciones totalmente adversas y teníamos que asirnos de la fe. Eso es Creer o Morir.